Qué rico estar aquí. Aprecio estar aquí. Y lo aprecio a todos ustedes. Y el Cristo en mí los bendice y los ama. Amén. Y hoy el día del aprecio es bien importante recordar que el aprecio a los demás nos hace sentir apreciados, ¿verdad, Mara? ¿Cómo te sientes ahora después de tanto aprecio? Yo recuerdo cuando yo era pequeñita, hace rato, ha llovido, en la socialización que quizás a los que estamos aquí hemos recibido, era, olvídate de ti, lo importante son los otros. Y haz algo y que dirán los otros, y buenos días, compártelo. O sea, fue ese entrenamiento donde nos enseñaron a apreciar, a respetar y a cuidar de los demás. Pero como que se olvidaba de uno. Y uno pues creció, pues sí, amando a los demás y todo bien chévere. Pero como que el amor propio se inhibió de tanto amar a los demás, de tanto apreciar a los demás. Entonces, pues la vida uno fue creciendo, fue evolucionando y se encontró con la metafísica y de pronto hizo un reversazo tremendo. Entonces, yo soy lo más importante, yo soy la hija de Dios, yo soy, y se olvidaron de los otros. O sea, en una balanza desde yo no soy importante, todos los demás son importantes, hasta el otro extremo, solo yo soy importante y lo demás que arree. Hay que llegar a ese balance, ¿verdad? Y ese balance es precisamente el que Cristo nos enseñó. Ese balance de comprender que no es que los otros sean más importantes, sino que nosotros, al apreciar a otros, nos convertimos en seres de amor y nos podemos amar más. Si yo ando por ahí con rencor, con resentimiento, con prejuicio, ignorando que todos somos uno, ¿verdad? Y que lo que yo te doy a ti es a mí mismo a quien me lo doy. Pues ese proceso de estar conscientemente conscientes de que el estado de apreciar a otros es en sí mismo un aprecio personal. Ese punto intermedio, yo creo que la sociedad todavía como que está en esta esquinita y se ha ido opacando ese concepto tan hermoso que aparece en la cita bíblica de hoy, de amarnos con amor fraterno y respetar a los que no tenemos que amar, los que son diferentes o los que hacen cosas que no nos agradan, pero debemos respetarlos porque aunque hagamos cosas malas, nada de lo malo que hacemos cambia nuestro ser espiritual, porque lo que Dios creó no cambia. Así que tú puedes hacer las barbaridades más grandes de este mundo y eres, y siempre has sido, y siempre serás tal como Dios te creó. ¿Qué pasa? Que ese que se porta, ¿verdad?, de esa manera, pues se está tirando una causa que va a tener un efecto, ¿verdad? Así que en el mundo de la causa y efecto, que es este mundo, el gran Maestro Jesús vino a darnos el perdón. No porque los otros se lo merezcan, no porque es importante perdonar a otros y no perdonarnos a nosotros, sino
porque perdonando a otros somos perdonados. Entonces, esa dinámica que lo que yo hago a otro es a mí mismo, a quien me lo hago, es importante recordarla, sobre todo cuando hay diferencias, cuando tenemos distancia, cuando tenemos separación o cuando tenemos envidia, celos, coraje, whatever. Todas esas cosas son obstrucciones al aprecio natural que debemos tener a todos y debemos tenernos nosotros mismos. Por ende, este punto intermedio pues hace que nosotros reconozcamos que el amor de Dios es el que se extiende a través de nosotros para bendecir el mundo. Y que cuando ese amor está extendiéndose desde nosotros, estamos plenos del amor de Dios. Por lo tanto, antes de expresar el amor a otro, ya estamos siendo amados, estamos siendo envueltos en el amor de Dios y luego se extiende a los demás. O sea que no hay tal separación como que, por lo menos como yo entendía de la chiquita, que los otros eran más importantes que yo y que los otros había que amarlos independientemente de cómo uno se sintiera o qué uno era. Eso no era importante. Lo importante es esa sociedad que nosotros vivimos. Había mucho respeto, había muchos valores y el otro era apreciado en su proceso. Y hoy vemos cómo el exceso del egoísmo ha hecho que la gente, digo no todo el mundo, pero algunas personas logren sentir que lo que ellos sienten, padecen o prefieren es más importante que lo que otros quieren o prefieren. Yo creo que la base fundamental de esa extensión del egocentrismo es que cuando llega a convertirse en dominio de los demás. Entonces, esto tiene una secuela en ambos casos, ¿verdad? Porque si tú no estás consciente de que el amor que eres es el que se está expresando y por lo tanto en ti está creciendo, pues ese amor al prójimo llega a hacernos sentir que nosotros no somos importantes y no se habla del amor propio, ¿verdad? Pero es por la ausencia de esa comprensión, ¿verdad? En el otro lado, cuando yo soy el importante y lo mío es lo primero, y si queda algo, va a ser mío también, ¿verdad? Entonces, el aprecio y la consideración y el respeto a la dignidad de otros se pierden. Y yo creo que estamos viendo, ¿verdad?, ese decaimiento de valores en muchos aspectos de nuestra cultura, porque todo el mundo está demostrando que se trata de mí y no que se trata de nosotros, ¿verdad? Y entonces, pues, como se trata de mí y yo me enamoré de ti y tú no me haces caso o te enamoraste de otro, pues entonces yo te puedo matar porque es a mí que me importa, tú eres mío, no vas a ser de más nadie, ¿verdad? O sea, esa ausencia de reconocer que el otro no es una propiedad, no es un objeto, no es personalmente nuestro, sino que esa persona, al igual que yo, somos seres de amor completamente libres para escoger a quién amar y a quién no amar. Es más, a veces ni sabemos por qué amamos a ciertas personas y no amamos a otras, pero vaya, eso es otro tema de otro servicio. Pero
ciertamente, dentro de la experiencia de verdaderamente ser uno con Dios, al estar unido, Dios es amor, al estar unido al amor en nuestra conciencia y en nuestro corazón, lo que estamos haciendo es extendiendo el amor que somos a los demás, por lo tanto se reafirma el amor propio. Y ese amor propio, como ley de causa y efecto, regresa como multiplicado. Así que esa consideración o aprecio que tenemos hacia los demás, ese respeto a la diversidad y a las diferencias, esa ausencia de sentir que yo tengo que ser mejor que tú para poderme amar, esa ausencia de que no puedo tener competencia porque yo soy the one and only, el único, ¿verdad? Pues entonces tenemos fenómenos de esa dificultad que se ha impregnado en nuestra cultura por ese egocentrismo. Y entonces vemos cómo, yo siempre digo que los políticos son los maestros que nos están enseñando dónde estamos, ¿verdad? Y ellos representan el egocentrismo mayor, ¿verdad? Y todo se trata de yo, de yo. Y aunque digo muchas cosas que es para los demás, pero lo digo con qué propósito y con qué intención, sino de ser yo el bueno. O sea, que no es una extensión de amor, sino es una manipulación, ¿verdad? Esa diferencia que nosotros ya podemos identificar cuando alguien da algo con una intención de ganancia propia versus cuando alguien da por dar sin esperar nada a cambio. Y eso que se da sin esperar nada a cambio, sin poner controles, sin poner exigencias, sin poner consideraciones particulares a nuestra dación, es ponerle límites a Dios. Y esos límites solamente nos los ponemos nosotros porque Dios es ilimitado. Entonces Dios sigue ilimitado, pero nosotros le creamos un embudo que solamente entra por ahí, ese chispito que nosotros queremos, ¿verdad?, compartir. ¿Por qué? Porque decimos, pues yo amo a toda la gente que es de Unity, qué buenas son, qué chéveres, pero no puedo amar a nadie que sea de una apreciación espiritual diferente, o sea, de una política diferente, o sea, de una clase social diferente, o tenga un color diferente, o tenga clase social diferente. Y así es donde vamos cada uno de nosotros aprendiendo a separarnos, aprendiendo a que no somos uno, sino que estos sí y aquellos no, ¿verdad? Y el verdadero cristiano va aprendiendo como Cristo a no ser diferente. Nuestro Padre Dios, en su infinita sabiduría, a través de su Hijo, vino y todo lo que hizo, lo hizo con un propósito conscientemente consciente. Jesús no estaba con los religiosos, no estaba metido en ninguna de la religión en aquel entonces. Jesús no estaba con los riquitos, con los que podían, con los que era conveniente estar porque me iban a dar cosas. Jesús estaba con los que lo necesitaban y estaba ahí para servirles en amor. Eso, añadido al mensaje y las enseñanzas de Jesús, que tenemos que amar
a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos hacen daño, que es lo que nos hace cristianos. Porque amar a los que nos aman es una chulería, ¿verdad que sí? Eso es bien fácil. Pero ¿cuántos de nosotros podemos reconocer el Cristo en una madre que coge un bebé de 14 meses y los estrella contra la pared y se le para encima? Eso como que ya crucificada, la juzgamos, la condenamos, la odiamos, nos sentimos que somos súper superiores a ellos, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que eso es producto de nuestra propia cultura, que está enseñando, yo primero, yo después, y la nena estaba llorando, me molesta, pues vamos a matarla para acabar, ¿verdad? Eso no quiere decir que esté bien, está horrendo, está espantoso, pero es una hija de Dios que no sabe que es hija de Dios, se cree que es hija del diablo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo lo que alimenta en su corazón es el odio, el coraje, la venganza, lo que me molesta a mí, el egocentrismo total y la ausencia de poder amar a una hija de su propio vientre, ¿verdad? Porque ese ser se apartó del amor de Dios. A lo mejor tenía razones, sabrá Dios cómo la criaron, ¿verdad? Nadie sabe, ¿verdad? Lo importante es que ahí vemos en el extremo de las circunstancias cómo el simplemente ocuparse de ti nada más y de lo que te molesta y de lo que te gusta y de lo que tú quieres hacer, etcétera, 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 puede llegar a ese extremo de desamor total, de cortar la conexión del amor de Dios para que no siga extendiéndose a través de nosotros. Eso tiene sus consecuencias. Nadie que vive así, gente, por más que usted lo juzgue, jamás es feliz, jamás tiene paz, jamás se siente bien. Dice que esa persona cuando llegaba al tribunal, que había un montón de gente, ¿verdad?, agrediéndola físicamente, ella se ponía más agresiva que ellos y se lo devolvía para atrás con más odio y tú veías ese, ¿verdad?, ese ausencia de amor en ese ser. Yo creo que tanto esa niña, ese padre, esa madre, son los que más necesitan amor. Si Jesús hubiera estado aquí, estaría allí con ella. No porque ella es buena, no porque ella hace conductas buenas, sino porque ella sigue siendo y siempre será tal como Dios la creó. Es digna. La dignidad no se pierde con el comportamiento. Por eso es que podemos respetar. Hay una palabra que usa la palabra diaria de Dios que me gustó. Fíjate que dice, amemos a otros con amor fraternal. O sea, entre nosotros nos amamos como hermanos. Eso está chévere porque todos pensamos igual y todos estamos buscando lo mismo. Pero respetemos y mostremos deferencia hacia los demás. Respeto y deferencia. ¿Qué quiere decir eso? El respeto y la deferencia es, yo no pienso como tú, yo creo que tu comportamiento no está bien, yo creo que en nuestra sociedad ese comportamiento te va a llevar a unas consecuencias que no son agradables para ti ni para nadie. ¿Ok? Pero eso no quiere decir que yo le quite el respeto a su dignidad y el respeto y hacemos deferencia. No hago ni apruebo lo que tú haces
y lo que has hecho, pero sí sigo en la fe de que en ti hay un ser que es igualito a mí, en espíritu y en verdad. Cuando hacemos esos extremos, esos, ¿verdad?, son casos extremos. ¿Me puedo conseguir un poquito de agua? Se me olvidó el agua hoy. Cuando hacemos esos extremos, es como que o más fácil o más difícil verlo. Pero ¿cuántas veces, aún en nuestras familias, tenemos diferencias y tenemos diferencias con miembros de nuestra familia porque creemos que ellos no se comportan como yo entiendo que no se deberían comportar o deberían hacer con sus cuerpos o deberían hacer whatever, ¿no? Esas diferencias hacen que le pongas límite a la extensión del amor de Dios a través de ti. Y en vez de ayudarlos, les corta. ¿Por qué? Porque al tú no darle libremente tu amor, mientras se lo das a otro que es miembro de la familia y ellos lo ven, ¿qué ocurre con ese ser? Su autoestima se va al piso, ¿verdad? Entonces no ayudamos ni siquiera a nuestras propias familias ni a nuestros propios seres. Gracias, mira. De tal suerte que buscar el perdón y saber que el amor y el control no pueden coexistir. Si yo necesito controlarte a ti para que tú seas o hagas lo que yo quiero que yo haga para poderte amar, entonces no hay amor. Porque no hay respeto ni deferencia. Si yo te amo con toda mi alma y tú decides que yo no soy de tu reino, ¿verdad?, tú me rechazas. Entonces, ¿qué ocurre en mí? Si yo no estoy a cargo de mi propia conciencia, de mi propio ser espiritual, yo me siento herida por ti y yo me siento mal por ese rechazo que tú me has dado. Y hasta puede bajarme la autoestima. Pero si tú tienes esa conciencia de dominio propio, ¿qué quiere decir el dominio propio? Que tú eres responsable de lo que piensas, no solamente de lo que haces, de lo que sientes, de lo que hablas y obviamente de lo que haces, pues eso todo el mundo lo acepta. Y si tú tienes dominio propio, no importa si la gente te ama o no te ama, si te trata o no te trata, tú simplemente aceptas esa diversidad, la respetas y sigues siendo el ser de amor que tú quieres. Y Jesús, ¿qué nos diría? De todas las personas que tú amas, esa es la que más necesita amor. Porque, nuevamente, amar a los que nos aman no es de cristianos. Amar a nuestros enemigos, a los que nos persiguen, a los que nos atacan, a los que son diferentes. Ese es el punto medular. ¿Cómo se logra eso de verdad? Mire, el ego no lo puede hacer. Si usted lo estaba tratando de hacer a través de su aprendizaje, a través de su programación, a través del razonamiento que usted puede tener dentro de usted, le garantizo que nunca va a llegar al amor de Dios. Usted tiene que soltar eso, dejar ir esa programación, dejar ir al ego como el que está a cargo de tu vida y mover tu conciencia, que es nuestra alma, para que sea guiada por el Espíritu Santo, que es un pensamiento superior al nuestro. Y con Él todo es tan fácil y posible, que eso que parecía imposible,
con Él se logra fácilmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el amor de Dios en el mundo de la ley de causa y efecto. Y para Dios no hay imposible, para Dios es fácil. Pero ¿qué pasa? Que aún en nuestra dinámica interna con Dios, pues yo oigo a la gente peleando, chico, ¿pero qué te pasa a ti? Tú sigues chavándome, o sea, dame un break. Cuando tú oyes esas expresiones de la gente que está sufriendo y entonces, como no encuentran a quién echarle la culpa, pues se la echan a Dios y dice, chico, suéltame ya, ¿verdad? Esa persona que está expresando eso, cero dominio propio. Esa persona es víctima de las circunstancias. Y se queja y llora y se pone furioso porque bendito yo, ¿verdad? La persona que tiene dominio propio, que está a cargo de sus pensamientos, no sus pensamientos lo dirigen a él, sino que usted dirige y escoge su pensamiento y por ende cómo se va a sentir, es algo que nuestra programación no nos enseña, porque es algo que no es de este mundo, es desde la sublime expresión de Dios. Pero hay un pequeño detalle que todavía tenemos que trabajarlo serio, y es que cuando movemos nuestra conciencia a que el espíritu de amor de Dios en nosotros nos guíe, tú eres pasivo. Tú no estás pensando yo, sino que tú te entregas. Sé tú quien dirige. Sé tú quien me dice qué pensar, cómo hablar, qué hacer, cuándo hacerlo, si quedarme callada. ¿Quién está a cargo? ¿Yo? El Espíritu Santo en nosotros. Y ahí usted ve que cuando Él está a cargo, ocurre un fenómeno extraordinario en nuestras vidas. Y es que podemos ver que la voluntad de Dios es nuestra voluntad. No hay separación. Que lo que Dios quiere para ti es mucho mejor que lo que tú puedes querer para ti o para otros. Que ese fluir de unidad entre el amor de Dios y nosotros nos lleva a encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos lleva a encontrar una facilidad porque se hace eso. No es como que, ay, déjame disimular aquí porque me quisiera matar, pero ¿cómo estás? No funciona, gente. Es difícil. Y si lo quieres hacer por ahí, te anticipo que no lo logras. Se ve como lo hice ahora, ¿verdad? Como que todo el mundo se da cuenta que es falso. Pero cuando tú te quitas del medio, entiéndase tu concepto del yo, y tú dices, no yo, sino tú, quien piensas en mí, quien hablas a través de mí, quien se comporta a través de mí, pues mire gente, es totalmente sin esfuerzo. Sale natural, sale suavecito, porque usted se ha convertido, su ego se ha convertido en un sirviente del Espíritu. Pero eso al ego le sabe malísimo, porque él siempre quiere ser el protagonista de tu vida. Él quiere usurpar el rol de Dios en tu vida. Y nos ha usurpado nuestra vida por muchos años, hasta que encontramos la sabiduría espiritual que nos recuerda, hay otra manera de vivir esta misma vida, y es mucho más fácil, es mucho más suave, no requiere
y al espíritu de amor en nosotros, como si Él fuera el que mandara y nosotros los que seguimos. Cuando el amor en ti y en mí está a cargo, el ego no existe. Pero cuando el ego está a cargo, el Espíritu de Dios no existe. El Espíritu de amor no existe. Entonces, ¿cómo es que se hace? Sencillo. No sepa lo que va a hacer. No sepa cómo va a hacerlo. Deje que su espíritu interior, su espíritu de amor, su espíritu divino, lo guíe. Escuche y extienda. Reciba y comparta. De eso es que se trata. Y la vida es mucho más fácil. Entonces, independientemente si me quieren o no, si me aman o no, si me rechazan o no, si son buenos o no, si son como a mí me gusta o no, eso no está en agenda. Porque mi ego establece diferencia, pero la mente crística, la mente del Espíritu Santo, nos hace diferencia. Entonces somos como siempre hemos querido y no nos sentimos que somos otra cosa, porque somos uno en la voluntad de Dios. Entonces nos sentimos felices, gozosos de hacer lo que Dios quiere, porque en última instancia Dios solo nos va a pedir que nos amemos los unos a los otros como a nosotros mismos. Y que lo amemos a Él. ¿Qué quiere decir? Que Él esté a cargo de nuestras vidas. Saca el ego del medio. Esa es nuestra función. Y entonces, perdonar es fácil. Respetar y hacer deferencia con los que no parecen ser cónsonos con nosotros es fácil. Porque no lo hago yo, lo hace Él a través de mí. Y yo doy gracias, muchas gracias, porque Jesús nos haya dejado el Espíritu Santo para dentro de nosotros, para que nos recuerde todo lo que Él nos enseñó, todo su modelaje, todas sus creencias, toda su manera de ver la vida, para poderlo lograr sin esfuerzo. ¿No les parece maravilloso? El ser humano que deja que Dios lo guíe puede no saber un pepino de espiritualidad, puede no saber un pepino de nada y se comporta suavemente desde el amor. El problema somos los que creemos que sabemos. Se nos hace difícil soltar el control. Así que recuerden, el control es lo opuesto al amor. De hecho, el control mata el amor. Solo la liberación del ego y el establecimiento de la divina expresión de amor de Dios en nuestros corazones a cargo de nuestras vidas nos hace creer que somos los que apreciamos de verdad a todos los que son iguales a nosotros en espíritu y en verdad. Gracias Dios, porque sabemos que es así. Amén, amén y amén.